¿Qué tal, amigos? Bueno, vamos a empezar con esta florcita que es un sueño que han visto en la presentación. Ya lo saben, lo voy a volver a repetir. Voy a tejer con mis lanas, pero ustedes lo pueden hacer con hilo de algodón o con la lana que quieran. Yo lo voy a tejer con estas lanitas dobles, como tejo muchas de mis muestras, creo que la mayoría. Acá tengo un verde muy bonito que van a simular. Ustedes elijan los colores, obviamente, puede ser otro tipo de verde, el que quieran. O la pueden hacer con un solo color. La idea de esta flor que es tan linda es agregarle colores. Bueno, elijan un verde que vamos a hacer la parte de las hojitas o simular que son hojitas. Y un color, un tercer color que serían para los pétalos. Entonces yo elegí este lila para los pétalos y el turquesa para la parte central de esa flor que es hermosa. Y un verde, cualquier verde, el que a ustedes les guste. Practiquen, jueguen con los colores. Tengo mi aguja número 4 y vamos a empezar. Miren, es una flor realmente preciosa. Anillito mágico aquí, nudo deslizado y hacemos una cadenita. Dentro de este anillito voy a tejer puntos bajos. Entonces, mi cadenita de ajuste y tejo 6 puntitos bajos. Son poquitos. 3 para iniciar este centro. 4. Luego lleva otro centro que no les mencioné, un cuarto color, o pueden estos mismos colores que vamos a usar en la flor, hacer el centro. Para el centro elegí este rosado, pero pueden ser todas las flores con un centro amarillo, por ejemplo. Así que tienen un cuarto color si lo desean. Entonces, acá voy a cargar 6 puntitos bajos. Tengo 2, 4, 5 y 6. Ahí voy a ajustar este nudito y cierro buscando el primer punto con un puntito deslizado. Nos va a quedar este centro bien cerradito, que luego lleva otro centro, digamos. Esto sería la parte de la flor donde salen esos botoncitos de colores, pero sobre esto, que luego lo van a ver, yo le hice otro centro porque me gusta mucho más cómo queda esta flor. Dentro de cada uno de estos 6 puntitos bajos vamos a hacer aumentos. Entonces levanto una cadenita y aquí voy a tejer 2 puntos bajos. También esta segunda hilera es de puntos bajos. En el próximo vuelvo a tejer 2 puntos bajos y así hasta dar toda la vuelta y nos vamos a encontrar en total con 12 puntos bajos. Aquí tengo el centrito. Ahora vamos a tejer esa especie de motas que quedan tan lindas. Entonces, en este primer punto voy a levantar 4 cadenitas porque lo vamos a tejer a esa mota con punto vareta doble. Tengo mi primer vareta doble con 4 cadenas, 2 lazadas en la aguja y en el mismo espacio tejo esta vareta doble, pero el último paso lo mantengo en la aguja. Así, de esta forma nos tenemos que encontrar con 5 varetas dobles tejidas en el mismo punto de base. Aquí tengo 3, 4 y 5. Tenemos 12 puntos alrededor, pero en realidad vamos a tejer 6 pétalos. Y ahora miren cómo vamos a cerrar. Entonces, tengo las 5 varetitas dobles, tomo lazada justo y ajusto con una cadenita. Ahí. Tomo lazada y en el punto que sigue voy a tejer una vareta, pero corta, lo más corta que podamos hacer. Ahí y ahí. Vieron que nosotros elegimos el largo que le damos por lo general a las varetas. Bueno, en este caso la vamos a tratar de hacer lo más cortita posible. De aquí mismo vuelvo a tomar doble lazada y en el punto que sigue repito esta especie de mota que nos queda tan linda. Ven, van manteniendo la vareta doble en la aguja. Cuando nos encontramos con las 5,
que lleva cada una de estas motitas. Ahí. Tengo 1, 2, 3, 4, me faltaría una más. Y 5. Esto es todo el trabajo para esta hilera. Es una mota, ajusto, cadenita y una vareta que la tejo en el próximo espacio. La vareta no la estiro demasiado, la cierro ahí. En este viene una mota, vareta, así hasta dar toda la vuelta. Cuando hago la última vareta que vendría aquí, voy a cerrar la hilera ajustando donde se cierra la primer mota, aquí arriba, con un punto deslizado y terminamos lo que sería el centro. Como esto se repite, no se lo sigo mostrando, pero hay que seguir tejiendo hasta terminar con todas las motitas que nos hacen falta. ¿Me quedo tejiendo? Miren qué bonita y cómo les tiene que quedar, que así sola la pueden aplicar en muchos proyectos. Esta sería la parte de atrás, yo ya escondí la hebra. ¿Ven? Cuando terminan con la última vareta, cierran directamente en este punto de la primer mota. Ahí arriba con un punto deslizado, hacen el nudito y cortan. Ya tenemos lista la base y ahora vamos a comenzar con lo que sería el pétalo que envuelve esta mota y queda realmente bellísima. Entonces, tengo mi segundo color. Voy a abrir un poquito ahí buscando la primera vareta. Dejo una hebra. En esta primera vareta voy a tejer cadenita de ajuste, punto bajo. Ahí. Se me enredó. Ahí está. Y ahora vamos a hacer arquitos de 3 cadenas, uno por cada pétalo por cada mota que tengo aquí. 1, 2, 3 cadenitas, salto nuevamente a la vareta, esta pequeñina que nos quedó ahí, la busco para tejer un punto bajo, una cadena giro y completo la altura de una vareta, 3 cadenitas en total. Aquí vamos a trabajar del lado del revés y sobre el arco. Tengo una vareta que levantamos con cadenitas y sigo contando así hasta tener 7 varetas en total. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Parecen como muchas, van a entrar ajustadas, pero así tiene que ser. Entonces tengo la de las cadenitas, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ahora vamos a trabajar sobre esta vareta que está entre medio de cada una de estas motas. Podemos doblar un poquito así la flor buscando esta vareta porque va a estar media como escondida ahí. Y sobre esta vareta vamos a tejer 6 varetas ahí. La cruzamos con la aguja y seguimos tejiendo. Todo esto pertenece al pétalo. Ahí tengo 3. Aquí van a quedar también ajustadas. 4, 5 y voy a soltar la hebra. Y 6. Esto sería el total del pétalo. Acá tengo 7 varetas y acá tengo 6. Entonces vamos a dar vuelta a la flor y nos vamos a encontrar con el frente de la flor. Este pétalo tiene que girar y vamos a envolver esta mota que está aquí. Ahí. Voy en búsqueda nuevamente de la vareta de inicio que está acá, aquí abajo. ¿Ven? Donde, lo voy a abrir un poquito. Donde nació el arco y donde nace el pétalo. Esta misma vareta la vamos a pinchar en el mismo lugar. Ahí. Ajusto mi hebra. Y cierro con un puntito deslizado. Una cadenita de ajuste. Voy a estirar un poquito para mostrarles cómo queda el pétalo.
¿Ven lo que hace el pétalo? Nace de atrás, viene todo por aquí, va envolviendo la mota y queda un sueño. Miren qué bonito. Este es el trabajo que hicimos de costado. Ahora, vuelve a nacer el arco de cadenas. Entonces, hicimos la cadenita de ajuste. Esa no cuenta para nuestro arco. Acá voy a contar 3 cadenas nuevamente. 1, 2, 3. Busco la vareta que está aquí abajo. Ven que se esconde porque tiene tanto relieve la mota que la vareta queda hacia atrás. Y repito el mismo movimiento. Puntito bajo, cadena, giro, completo mi vareta y comienzo a contar. Voy a hacer este segundo pétalo, pero luego ya es repetir el mismo movimiento. Tengo 4, 5, 6. Imaginen cuántos colores podemos emplear. Tengo las 7 ahí. Vuelvo a doblar un poquito porque quiero ver dónde está mi vareta, para que a ustedes les resulte un poquito más fácil de visualizarla la vareta. Tomo la lazada y la busco. Acá está. ¿Ven? Ahí abajo. Dentro de esta varetita que hicimos cortita, hacemos 6 varetas más. Es simple, el movimiento muy simple y quedan soñadas. Pueden hacer muchísimos proyectos, pero imaginen un pie de cama lleno de estas flores, qué bonito que quedaría. La guarda de un saco, qué bonito que quedaría. Tengo 5, me faltaría una más. Completé el pétalo, ven abierto cómo se ve. Ahí. Entonces ahora nos toca envolver esta mota. Voy en búsqueda de esta vareta que tenemos aquí abajo. Paso la aguja, ajusto el punto, cierro con un punto deslizado y una cadenita de ajuste. Y ahí se notan. Miren, miren por favor lo que es esta flor y todavía nos falta. Miren qué bonita. Así, ahora nacería 3 cadenas, ajusto en la varetita y volvemos a hacer el pétalo a cada uno de ellos, ¿sí? Bueno, me quedo tejiendo y ya les cuento cómo seguimos. Miren esta belleza. Bueno, este es un segundo punto. Miren qué bonita. Así como está, ya la pueden usar. Miren, para tantísimos proyectos. Hermosa, hermosa. Pero acá vamos a hacer, yo no corté la hebra, ven, ahí donde cerramos, con un puntito deslizado, una cadenita y voy a girar el trabajo porque vamos a trabajar ahora una serie de arcos y del lado de atrás de la florcita. Entonces aquí vamos a hacer unos arcos con el mismo color porque quiero preparar los espacios para cada una de estas hojitas o estos últimos pétalos en verde que van a simular hojitas. Entonces 1, 2, 3, 4 cadenitas y voy a venir aquí al medio, miren. Entre medio de estos 2 puntitos, ustedes eligen ahí algún punto. Este está apretadito. Pasamos la aguja y ajustamos con un punto bajo. Entonces nos queda el arco para sostener esa especie de hojitas que vamos a hacer. Nuevamente, 1, 2, 3, 4 cadenitas. Volvemos a hacer aquí. Aquí elegimos un espacio entre medio de pétalo y pétalo, punto bajo y así vamos a ir formando estos arcos de 4 cadenas. Yo me quedo tejiendo a terminar estos arquitos y luego sí, hacemos un nudo y cortamos la hebra. Listo, acá tengo la florcita con los arcos preparados, pero ahora yo le voy a hacer el centro. Miren, en lo particular a mí me gusta más con un centrito. Ustedes pueden elegir, quieren bordarle, no sé, lentejuelas, pueden hacerlo. Acá yo elegí hacerle un centrito con este color, puede ser amarillo o puede ser cualquier otro color que resalte, también está bueno. El centro es súper fácil, es el mismo centro que hicimos para la flor.
Anillito, cadena de ajuste, 6 puntitos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ajusto y cierro. ¿Ven? Es lo mismo que hicimos al inicio de la flor. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a tejer una cadenita y ahora todo aumentos. Pueden tejer, depende cómo quieran. Si quieren que el centro quede como más alto, hacen medias varetas. Y si quieren que el centro les quede como más bajito, tejen lo mismo pero con punto bajo. Acá vamos a hacer medias varetas, miren. La cadenita de subida y tejo 2 medias varetas. Todo es en aumento ahora, ¿ven? 2 medias varetas por cada punto. Ahí. Vamos girando. Súper fácil. Ahí estaba enganchando esta hebrita de abajo. En total nos vamos a encontrar con 12 medias varetas o punto bajo si ustedes lo desean hacer un centrito más bajito, más cortito o más chiquito, digamos. Acá me queda la última. Cierro con un punto deslizado, buscando aquí el primer puntito. ¿Y qué vamos a hacer? Cadenita de ajuste, pero voy a dejar una hebra un poquito larga porque yo lo voy a coser. ¿Qué opciones tenemos? Bueno, lo pueden pegar directamente. Esta de aquí voy a hacer así, un nudito y corto. Es la hebrita de inicio del nudo deslizado. Acá lo corto. Me despreocupo porque ahora lo vamos a coser. Esto lo voy a enhebrar en una agujita lanera. Me voy a llevar porque ahora estoy con el nudito aquí arriba. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Llevarme esta hebra hacia abajo. Y cuando llego acá abajo hago un nudito para que cuando yo tire con mi aguja no se me frunza el centro. Y miren cómo va a ir esto. Pincho en cualquiera de estos espacios y voy a ubicar el centrito ahí. Miren cómo cambia, qué belleza. ¿Cómo lo vamos a coser? Bueno, de aquí vamos a ir saliendo al centro de la flor. No va a llevar muchas puntadas, unas pocas puntaditas, como para que quede fija, pero que quede bien, ¿no? Que no quede ni chueca ni nada por el estilo, que quede bien ajustadita. Acá 3, 4 puntaditas yo creo que es suficiente. Siempre salimos al centro y elegimos algún espacio como para ir sujetando. ¿Ven? Ustedes lo mueven ahí, se van a dar cuenta que esto está bien firme y ahí va a quedar. Miren qué belleza. Muy, muy bonito. Por lo menos a mí me gustó mucho cómo queda. Le da un buen efecto. No quieren ese centro. Acá voy a hacer nuditos. Pueden pegar lentejuelas. Pueden poner algún botón. No sé, los botones cotizan en bolsa hoy en día. Se valen carísimos. Y tejido, la verdad que queda precioso, queda muy bonito. Bueno, ahora sí, vamos al verde y empezamos a hacer las hojitas. Acá tengo mi color verde. Vamos a trabajar aquí atrás. Entonces, vamos a ver, vamos a visualizar cada uno de los arcos y vamos a trabajar ahí. Dejo un poquito esta hebra larga, busco aquí pinchar para hacer un punto bajo, un punto de ajuste, que sería mi cadenita aquí. Y acá, en cada uno de los arcos, vamos a hacer así, punto bajo, media vareta, vareta, de paso me voy llevando la colita de inicio, vareta doble. Ahí, hice la mitad de la hojita. 3 cadenas al aire y comienza a bajar, lo que sería para formar esta hoja. Entonces, comenzamos con la vareta doble. Es muy, muy fácil.
la vareta simple, media vareta, todo dentro del mismo arco y punto bajo. Estiro para mostrar. Eso sería nuestra hojita de fantasía. Miren qué bonita que queda. Ven que acá voy soltando hebra. Directamente saltamos al próximo arco. Ahí. Ya salto con el punto bajo. Luego venía la media vareta y volvemos a repetir el mismo movimiento. La vareta y vareta doble. Ahí. Bueno, yo me voy a quedar tejiendo. Vareta doble, me voy a quedar tejiendo y ya les muestro cómo va a quedar. Miren, acá me detuve. ¿Por qué me detuve? Hice 3 hojitas, miren qué belleza. Bueno, esta es la parte de atrás. Acá tenemos que cortar estas hebritas locas que se fueron por ahí. Ya las voy a cortar. Me detuve porque quiero mostrarles cómo vamos a unir, si tenemos que unir varias florcitas, porque por ahí no lo queremos aplicar en otro tejido y queremos ir uniendo solo florcitas. Entonces, ¿qué van a tejer? Van a tejer solo 3 hojitas completas. Y estas últimas 3 son las que vamos a unir. ¿Ven? Yo hasta aquí hice solo la mitad de la hojita, porque la vamos a unir en el medio con estos arquitos que hemos hecho de 3 cadenas. Entonces, esta cuarta hojita solamente vamos a tejer la mitad. ¿Ven? Hasta la vareta doble. Vamos a tejer solo la mitad porque ahora vamos a comenzar a unir. Lo voy a dejar por acá y voy a traer las otras. Miren. Miren estos colores, qué belleza. ¿Cómo empezamos a unir? Bueno, siempre saben que cuando unimos, así sea granny o alguna flor o la pieza que tengan, la primera siempre va completa. Luego, cuando vamos haciendo, por ejemplo, aquí que tenemos que hacer las hojitas. Acá terminé 1, 2, 3, 4 enteras las hojitas. Y unimos estas 2. Es como para empezar a unir, ¿sí? Ustedes después pueden unir en forma de tira o lo pueden unir en forma circular como les voy a mostrar ahora. Entonces, la primera se termina completa. La que viene, la segunda, van a dejar 4 pétalos o 4 hojas terminadas y estas últimas 2 las van a unir como lo vamos a hacer ahora con estos pétalos, ¿ven? Esto es muy simple. Yo adelanté obviamente y miren los colores. No. Me tiene loca de amor esta hoja. Entonces vamos a acomodar. A partir de ahora vamos a unir en 3 puntos. Por eso terminé 3 hojitas. Tengo esta por la mitad. Recuerden, eran 3 cadenas. Entonces voy a tejer una. La segunda, miren lo que voy a hacer. Voy a unir acá. Voy a unir acá y voy a unir acá. O sea que primera, segunda y tercera. Giramos como cualquier otro granny, enfrentamos revés con revés de cada flor. En la segunda cadena sería el punto bajo de unión. Tejo la tercera cadena de mi arco y comienzo a completar el resto de mi hoja. Entonces, vareta doble, vareta simple, media vareta y punto bajo. Me detengo. ¿Por qué me detengo? Porque quiero mostrarles cómo les va a quedar. ¿Ven? Les tiene que quedar este punto ahí unido con el puntito bajo. Voy a la segunda hoja. Hago lo mismo, tejo la mitad. Entonces, ahí vengo para aquí. Punto bajo. Empezamos a tejer lo que sería la mitad de la otra hojita. Media vareta, vareta y vareta doble. Por eso les decía, esto es un sueño. Si quisieran hacer, pueden hacer una carpetita también y con un solo color si quisieran y queda divina. Hice la mitad de la hoja, cadenita, voy al medio, doy vuelta, busco el centro, punto bajo, cadena, regreso y completo lo que sería la otra mitad de mi hojita. Quiero ver ahí,
Trato de acomodar lo mejor que pueda para que puedan verlo, porque yo muchas veces no me queda opción, tapo con mis manos. Pero bueno, ahí vamos. Vamos despacito por esa misma razón. Para que puedan ver bien cómo se hace. Ahí. Y el punto bajo. Me detengo. Y quiero mostrarles. Miren qué despacito que voy. Porque yo siempre voy a mucha velocidad. Ahí va. ¿Ven? Ya unimos 2 puntos. Nos queda unir esta hojita con la que viene. Miren qué belleza. Ya estarán pensando qué voy a tejerme con estas flores divinas. Bueno, sigo con la tercera hoja. Voy por la vareta y la vareta doble. Ahí. Cadenita. Voy al tercer punto de unión, sería esta hojita. Punto bajo, cadena y regreso a completar. Ahí. Vareta, media vareta y punto bajo. Tengo que cerrar mi hilera porque si no esta me va a quedar sueltita. Entonces voy al punto bajo de la primera hoja. Ahí. Punto deslizado. Y termino de cerrar esta hilera, si no iba a quedar abierto. Corto una hebra, ya saben, 10, 15 centímetros, 12, 8, lo que ustedes crean necesario que puedan enhebrar y llevar a pasear por dentro escondiendo estas hebras, que no nos queden los nudos así. Miren esta belleza, miren qué bonita. ¿Ven la unión? Recuerden, la primera completa, la segunda solo voy a unir 2 puntos y luego voy a ir uniendo de a 3. Acá, por ejemplo, si yo tejo otra florcita, voy a unir este y este. Si quiero hacer un círculo, por ejemplo, para un almohadón, estos 3 van a estar unidos. Luego vienen los 3 y luego tendríamos que cerrar con los que nos quedan acá para terminar de hacer, si quisieran ustedes, un círculo. Pero de aquí pueden hacer un rectángulo. Ustedes tienen que ir uniendo y viendo cuál es el proyecto. Pero miren qué belleza. Si no es hermoso, realmente preciosa. Esta es la parte de atrás. Vamos escondiendo las hebras. Tiene, les digo, mucho relieve, mucho color, mucha vida. A disfrutar de nuestro tejido, a disfrutar haciendo proyectos bellos y con cosas tan lindas como esta flor, por ejemplo. Bueno. Espero que les haya gustado, que la utilicen, que hagan cosas bellas. Las dejo. Nos vemos en un próximo tutorial. Muchísimas gracias. Besitos. Chao.